Ahora, ahora sí se va a escuchar. Sí, doctor. Ya. Bueno, empecemos, cuando hablamos sobre aquí el síndrome hipertensivo o trastorno hipertensivo, forma una de las principales causas de morbimortalidad materna y una morbimortalidad perinatal que se presenta en todo el mundo a causa de las tensiones arteriales elevadas en la paciente gestante. La etiología de esta patología prácticamente es compleja porque es multifactorial. Hasta se ha visto que hasta ahora no se comprende completamente sobre la situación de una fisiopatología muy clara sobre los trastornos hipertensivos, pero hay evidencia de que los síntomas que presenta la paciente gestante son aquellos que van a deberse o ser atribuibles a diversos signos y síntomas que se presentan de causa multifactorial. Estos pueden ser una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria causa daño a nivel específico de la parte endotelial, es decir, a nivel de los vasos. En los últimos tiempos se ha visto que hay varias sociedades que tratan de poder identificar la causa directa de los trastornos hipertensivos. Pero esto fue un desafío ya desde tiempos anteriores, porque en etapas iniciales, en los años 60 prácticamente, se los llamaba como toxemia, porque pensaban que era algo tóxico que circulaba por la sangre y alteraba la gestación en esos periodos. Pero a medida que fue pasando los tiempos y así se fueron realizando investigaciones, de a poco se fueron investigando, fueron valorando los factores de riesgo, valorando aquellos causales que pueden llevar a una hipertensión gestacional. Entonces es importante que hacer un estudio que pueda proporcionar pausas actualizadas en los trastornos hipertensivos, hacer un diagnóstico precoz para que nosotros hagamos un tratamiento oportuno. Porque en los síndromes hipertensivos o en las enfermedades hipertensivas son varios tipos dependiendo de cómo se lo diagnostique. Pasemos entonces. Caramba. Ahí está. Entonces hablemos sobre las enfermedades hipertensivas en el embarazo. Acá tenemos una paciente que está haciendo su control prenatal, que prácticamente acude a su control y lo primero que debemos hacer es el control de la tensión arterial. La paciente puede referirnos cuadros como ser signos y síntomas, como ser cefaleas, náuseas, fosfenos, aumento de volumen de los miembros inferiores en la mano, incluso pueden haber edemas palpebrales, dolor de cabeza, que es la cefalea. Hablemos entonces como introducción. Los trastornos hipertensivos forman un importante problema de salud a nivel mundial, siendo una de las primeras causas de morbimortalidad materna. ¿Por qué? Porque la preeclampsia forma parte de un espectro clínico, de un espectro de, ¿cómo les puedo decir? De una situación donde hay condiciones agrupadas bajo el término de estados hipertensivos del embarazo, que puede presentar únicamente el ser humano, donde vamos a ver una respuesta de la alteración vascular, es decir, una respuesta vascular anormal a la placentación. Esta se puede asociar a hipoperfusión, se puede asociar a un daño endotelial, se puede asociar a un consumo que puede alterar a nivel de las plaquetas, un consumo plaquetario, una activación del sistema de coagulación, pero eso ya es en periodos más avanzados. Entonces, la preeclampsia, es la primera causa de muerte materna en la segunda mitad del embarazo. ¿Ya? Se diagnostica todo trastorno hipertensivo después de las 20 semanas. ¿Por qué? Pasadas ya las 20 semanas, si presenta algún tipo de trastorno hipertensivo, la paciente gestante puede presentar múltiples complicaciones. Por eso es que debemos hacer un buen control
una buena toma. La paciente debe estar sentada con el antebrazo a la altura del corazón. Previo a eso debe descansar con un periodo de 10 a 15 minutos, estar relajada, porque hay pacientes que se apresuran, andan estresadas. Y una vez que esté la paciente en esas condiciones adecuadas, nosotros tomamos la tensión arterial para verificar si existe alzas a nivel de las tensiones. Entonces, la presión arterial en el embarazo sufre cambios día tras día. Comienza a disminuir a finales del primer trimestre la tensión arterial y alcanza su nivel mínimo en el segundo trimestre, para que aumente posteriormente en el tercer trimestre y al comenzar el tercer trimestre de gestación, para llegar a su punto máximo al término del embarazo. ¿Ya? Porque la preeclampsia sabemos muy bien que es un síndrome hipertensivo que forma la principal causa de mortalidad. En estos vamos a ver que puede ser una tensión arterial sin compromiso de otros órganos o una alteración a nivel del laboratorio. Puede haber asociados a estos cefaleas, tinnitus, fosfenos, o también no puede haber asociadas. Pero hay que saber diferenciar en qué periodo se presentan las alzas térmicas, sean antes de las 20 semanas o después de las 20 semanas de gestación. Como introducción, del 7 al 10% de los embarazos se complican con hipertensión. ¿Ya? La hipertensión inducida, equivalente al 70%, que es la primera causa de mortalidad materna en 23 países según los datos de la OPS. Se encuentra en la primera causa de mortalidad en Latinoamérica y más en países en vías de desarrollo. Cada año fallecen aproximadamente 50,000 mujeres. En nuestro medio, prácticamente la información sobre la preeclampsia es prácticamente limitada. Para eso se debe debemos hacer investigaciones que analicen el impacto y la distribución en diferentes contextos poblacionales. Ejemplo, a nivel de la altura, a nivel del mar. ¿Ya? Porque puede incidir en ciertos factores, porque sabemos muy bien cuando entramos en tiempos o en etapas frías como ahora que es invierno, prácticamente aumentan los casos de pacientes con trastornos hipertensivos. Hay un estudio en México que, según la Secretaría de Salud, establece que la preeclampsia representa hasta el 34% de total de las muertes maternas. Entonces, esta es una de las principales causas de la muerte asociada a complicaciones del embarazo. ¿Ya? ¿Les acuerdan que la semana pasada hablábamos que otra de las complicaciones que ocupan en primer lugar en nuestro medio son las hemorragias, sean estas de la primera mitad del embarazo o sean hemorragias de la segunda mitad del embarazo? Y posteriormente otra causa son los trastornos hipertensivos. Por eso debemos identificarlas de manera oportuna y temprana. Entonces, cuando hablamos de la preeclampsia, sabemos que es un síndrome que describe como un amplio espectro de condiciones cuyo rango fluctúa entre elevaciones leves de la tensión arterial o pasando a una tensión severa, que esta causa daño a nivel del órgano y una elevada mortalidad materno-fetal. Entonces, estos trastornos prácticamente son un conjunto heterogéneo de entidades patológicas, cuyo común denominador, al igual que la tensión arterial, es la presión elevada, pero durante el embarazo, después de las 20 semanas de gestación, y esta se puede mantener en el parto y en el puerperio. ¿Ya? La prevalencia varía de 7 a 10 en la población gestante. Tenemos acá una tensión arterial realizada en 2 tomas con un espacio de 6 horas. Ya les decía, la paciente debe estar sentada con el antebrazo a nivel de la altura del corazón. Tomamos la medida de manera adecuada después de esperar en un tiempo de 10 a 15 minutos cuando ya la paciente esté tranquila. Posterior a eso, le hacemos la toma
una en la primera. Si vemos que hay tensión de 140-90, esperamos un tiempo prudente para volver a tomar y revalorar la tensión arterial. ¿Cuándo decimos hipertensión? Cuando la tensión está elevada de 140 a 190, perdón, 140-90 en las pacientes gestantes. Pero anteriormente se hacía una valoración con la presión basal, es decir, si la paciente tenía una presión en su primer control, hagamos de cuenta de 80-60, por decirles, y en un periodo de control sube la tensión arterial 30, la sistólica, es decir, 80, 90, 100, de 110, y la diastólica sube 15, 60, 75, 110, 75, no se la puede considerar como un trastorno hipertensivo. Pero si hacemos un seguimiento, prácticamente en base a la basal, vemos que la tensión arterial fue elevándose en la sistólica de 30 milímetros de mercurio y en la diastólica de 15 milímetros de mercurio. Es importante hacer este tipo de seguimientos, por eso tiene mucha importancia hacer un control prenatal de manera temprana. Mejor si es entre las primeras 7 semanas de gestación, para que nosotros tengamos datos importantes como ser el peso, la tensión arterial, los laboratorios y una ecografía donde valoramos el estado de la gestación del embrión, ¿no? Ahora, cuando la cifra es de 160, 110 en una sola toma, llega la paciente, toma la tensión arterial y de pronto es 160, 110, prácticamente ya establece un diagnóstico de tensión arterial alterada, donde va a ser diagnosticada como preeclampsia, con datos de severidad, ¿ya? Entonces, cuando una sola cifra de 160 a 110 milímetros de mercurio o más, o hipertensión en rango menor, se asocia a proteinuria, ya se ha establecido este diagnóstico. ¿Ya? Porque la clasificación es hipertensión gestacional, hipertensión inducida por el embarazo, preeclampsia sin datos de severidad, preeclampsia con datos de severidad, eclampsia y HELP. Bueno, eso lo vemos más allá. Define entonces. Cuando hablamos sobre la definición, se la define como una enfermedad hipertensiva en el embarazo que forma un grupo de entidades en varias pacientes gestantes cuyo común denominador es la tensión arterial, pero después de las 20 semanas de gestación. La hipertensión en el embarazo, presión arterial igual o mayor a 140-90 milímetros de mercurio. Si tomamos esta presión en la paciente gestante, ya nos debe llamar la atención. Tratar de buscar otros signos y síntomas para ver si hay compromiso de algún tipo de órgano. Entonces, cuestionadas, lo que les decía hace un momento, incremento durante la gestación de la presión sistólica en 30 milímetros de mercurio o más, y o la diastólica mayor a 15 milímetros de mercurio, prácticamente nos hace un diagnóstico de hipertensión. Para eso debemos descartar haciendo laboratorios, haciendo ecografía, para ver si existe resistencia a nivel de las arterias uterinas. ¿Ya? No se la toma en cuenta, pero prácticamente es importante porque podemos nos puede guiar a un diagnóstico. Entonces, el Colegio Americano de Ginecologías y Obstetricias hace referencia a que la presión arterial sistólica 140 o superior en 2 ocasiones separadas en un tiempo de 6 horas o más, o la diastólica mayor a 90 en 2 ocasiones con un tiempo de espacio de 6 horas, establece un diagnóstico de hipertensión gestacional después de las 20 semanas. O cuando la presión arterial media es mayor o igual a 105 milímetros de mercurio. O puede ser una sola cifra de 160-110 o más, está asociada a proteinuria. Así nos da un diagnóstico de preeclampsia con datos de severidad.
Epidemiología se presenta hasta el 8% de las embarazadas, de 7 a 10 decíamos anteriormente. Es la segunda causa de muerte materna en nuestro medio, en países en vías de desarrollo. La primera causa son las hemorragias de primera y segunda mitad del embarazo. Intervienen varios factores, como ser factores placentarios y factores maternos. Mucho depende en el tiempo de la placentación o aquellos factores asociados en la misma paciente gestante. Acá vemos la clasificación. Miren, como decía en la historia, antiguamente la llamaban toxemia. ¿Por qué? Porque decían que había un conjunto de alteraciones a nivel del torrente circulatorio y que afectaba a la paciente embarazada. La OMS que decía que la definía a los trastornos hipertensivos o a la hipertensión gestacional que se presentaba durante el embarazo como una elevación de la alza de la tensión arterial de 140 a 90 milímetros de mercurio. ¿Cómo la clasificamos entonces? Como hipertensión existente que complica el embarazo, el parto y puerperio, trastornos hipertensivos preexistentes con proteinuria agregada, hipertensión gestacional inducida por el embarazo sin proteinuria, hipertensión gestacional inducida por el embarazo con proteinuria. Esta es una clasificación antigua. Antes cada sociedad trataba de manejar su propia clasificación, pero en los últimos tiempos ya las sociedades como la ACOG, las sociedades americanas, europeas, fueron tratando de consensuar para que solo se maneje una clasificación y no se manejen varias clasificaciones. Vamos más allá entonces. Diagnósticos de enfermedades hipertensivas, preeclampsia, miren, hipertensión, proteinuria. Preeclampsia leve, cuando hay hipertensión, cuando la tensión arterial sistólica es de 140 milímetros de mercurio mayor, o una tensión arterial diastólica de 190 milímetros de mercurio mayor y después de las 20 semanas. A esto se ve que se asocia la proteína en 24 horas de 300 miligramos de decilitro, una reacción en tira de más de 2 cruces o una relación de proteína-creatinina mayor a 0.3, perdón un ratito. Ahora sí. Preeclampsia leve, cuando la tensión arterial prácticamente es de 140 hasta 160 y de 90 hasta 110, mayor a 20 semanas. Proteínas en 24 horas mayor de 300 miligramos de decilitro y una reacción de tira de más de 2 cruces. Acá en los preeclampsias sin datos de severidad hay ausencia de signos de gravedad, no hay signos de vasoespasmo. Pero cuando hay los trastornos ya severos, sí vamos a encontrar signos de vasoespasmo. Antes de pasar a esto, tenemos que conocer que la tensión arterial es mayor de 160 milímetros de mercurio en la sistólica y 110 en la diastólica. Basta que tengamos una sola toma, ya le hacemos un diagnóstico como preeclampsia con datos de severidad. Y recuerden esto, solo se maneja preeclampsia sin complicaciones o sin datos de severidad o preeclampsia con datos de severidad o complicada, que es la severa. No hay moderada por si acaso, ¿ya? Es una definición antigua. Esta se presenta en embarazos mayor a 20 semanas. La proteína era mayor a 3 gramos en 24 horas o mayor a 5 gramos, pero esto es una definición antigua. Proteínas en tira reactiva pueden ser 2 hasta 3 cruces. Y si la paciente viene con una tensión arterial de 140-90 y se asocia a esta proteína, ya es una preeclampsia con datos de severidad. Y si viene la paciente con una tensión arterial de 140-90 y se asocia a un signo de vasoespasmo, prácticamente se denomina
preeclampsia con datos de severidad. Puede ser un signo, ya sea como cefalea, tinnitus, acúfeno, dolor en el epigastrio, hipocondrio derecho, puede ser el Chausier, ¿ya? O alteraciones del sensorio como hiperreflexia tendinosa. A esto, si vemos una asociación de alteraciones en los laboratorios, como ser plaquetas reducidas, plaquetopenia, hemólisis, TGO, TGP alterada, disfunción hepática, donde hay un aumento de las transaminasas o una creatinina mayor a 1, acá dice 0.9 miligramos de decilitro, o una oliguria, orina menor a 500 ml en 24 horas. Vemos estas situaciones, entonces ya tenemos un diagnóstico establecido de preeclampsia con datos de severidad. Y más se asocia cuando hay un edema agudo de pulmón, oligoamnios, DPPNI y restricción de crecimiento. Entonces, para poder diferenciar de una hipertensión gestacional sobreagregada más preeclampsia, de una preeclampsia sin datos de severidad, de una preeclampsia con datos de severidad, un HELP o una eclampsia, prácticamente debemos hacer buena toma de la tensión arterial y ver alteraciones que se presentan a nivel laboratorial. Luego vemos otra característica, la eclampsia, que son prácticamente aquellos criterios de la preeclampsia más convulsiones tónico-clónicas que puede llevar a la paciente a coma. Por eso es importante hacer este control, ¿ya? Antiguamente había una clasificación, tensión arterial, proteinuria y edema. Ahora prácticamente se la ha desplazado al edema. Pero si hay edema también debemos tomar en cuenta, pero ya no es aquel signo que nos indica para un trastorno hipertensivo. En la eclampsia, signos prodrómicos, hay cefalea frontal. La paciente refiere dolor intenso, refiere escotomas, zumbidos, como moscas volando, verifica, o ve manchas. Ya si nos refiere a eso, ya prácticamente estamos a una causa preanunciante de que va a convulsionar a la paciente. Entonces las convulsiones cuentan hasta 2 horas por parto. ¿Ya? Hablamos ya de esto. ¿Qué más? Ahora, la clasificación. Miren, hipertensión crónica agregada a la preeclampsia, pero está antes de las 20 semanas de gestación. Miren cómo dice la definición. Hipertensión crónica, hipertensión antes del embarazo o antes de las 20 semanas de gestación, puede ser primaria o secundaria. La primaria esencial, la secundaria es renal o suprarrenal. Esto nos define que la paciente ya puede tener hipertensión antes de que quede embarazada o puede aparecer antes de las 20 semanas de gestación. Una hipertensión crónica, que ya la paciente sabe que es hipertensa y se embaraza y a la vez se agrega la preeclampsia. Prácticamente aquí la hipertensión crónica que ya está antes de la mitad del embarazo, vamos a ver que compromete con signos de vasoespasmo y va a haber una alteración como la eliminación de proteinuria, es decir, se eliminan más proteínas por la orina y hay una hipoproteinemia, llevando esto a un edema. ¿Ya? Porque durante la gestación sabemos muy bien que la porción hepática del embarazo prácticamente ya no produce pues, los edemas, las proteínas que producían adecuadamente, ya están reducidas. Por eso hay una disminución en la proteína. Más proteinuria, es decir, eliminamos proteínas y queda poca proteína en sangre, bueno, ya lleva a edema a la paciente gestante. Entonces, siempre se hace un diagnóstico de la hipertensión gestacional, preeclampsia, eclampsia y HELP después de las 20 semanas de gestación, ¿ya? Donde tomamos una tensión arterial 140-90, proteínas de 0,3 gramos en orina de 24 horas. Ahora, ¿cuándo la clasificamos después de las 20 semanas? Como hipertensión inducida por el embarazo o hipertensión gestacional. Ya. En la hipertensión inducida hay una hipertensión, proteínas, edemas, todo esto después de las 20 semanas, sin datos de severidad y con datos de severidad.
Basta que tenga una tensión de 160-110, ya diagnosticamos como preeclampsia. Pero si es 140-90 y no se asocia a proteínas ni signos de vasoespasmo, ya pues es solo preeclampsia sin datos de severidad. Eclampsia, hipertensión más convulsiones que puede llegar a coma. Hipertensión gestacional es una hipertensión arterial sin proteinuria. El síndrome de HELP, como dice, de H de hemólisis, E de enzimas hepáticas elevadas y P de plaquetopenia. Es decir, las plaquetas reducen. ¿Por qué? Porque existe una alteración a nivel del torrente vascular. Entonces, ¿cómo clasificamos severa? Tensión arterial mayor de 160 a 110 milímetros de mercurio. Proteinuria de 5 gramos en orina de 24 horas. Oliguria, es decir, orinas reducidas menor a 500 ml en 24 horas. Alteraciones visuales más cefalea y plaquetas menor a 100.000 en porcentaje, ¿no? Aquí, por ejemplo, quería decirles, si la tensión arterial es 140-90 y la paciente refiere dolor de cabeza, ya hacemos un diagnóstico como preeclampsia con datos de severidad. No nos olvidemos eso. ¿Ya? Basta que tomemos una presión de 140-90, nos dice que le duele la cabeza, se establece un diagnóstico de preeclampsia severa. Esta es la clasificación que les decía, la actual. Miren, empecemos. Acá dice menor a 20 semanas de gestación, mayor a 20 semanas de gestación. Paciente embarazada con cifras tensionales igual o mayor de 140-90 milímetros de mercurio. Nos divide. Ya. ¿Cuándo decimos hipertensión gestacional? Cuando hay tensión elevada, es mayor a 20 semanas, pero no hay proteína y el Doppler de la arteria uterina está normal. Una vez que establecemos este diagnóstico, valoramos. No se dio a las 20 semanas, perdón, a las 12 semanas y se dio a las 12 semanas posparto. Entonces era solo una hipertensión transitoria. ¿Qué dice esto? Que si la paciente durante su gestación, durante el embarazo, presentó la tensión arterial elevada y esta, pasadas las 12 semanas después del parto, se normaliza, solo fue una hipertensión transitoria. ¿Ya? Pero, si fue antes de las 20 semanas, ya la paciente tenía hipertensión, entonces ya es una hipertensión crónica. Nosotros debemos descartar si era esencial o secundaria. ¿Por qué? Y de acuerdo a esto, nosotros hacemos una valoración. Si después de las 12 semanas no cede, entonces ya se establece el diagnóstico de hipertensión crónica. Para la preeclampsia, cuando hay proteína o clínica de vasoespasmo, más el Doppler uterino alterado. Las cifras, les decía, basta que tenga una presión de 160-110, ya diagnosticamos como preeclampsia. Y más todavía si tiene una presión de 140-90 y hay signos de vasoespasmo, ya es una preeclampsia con datos de severidad. O solo una cifra de 160-110, preeclampsia con datos de severidad. Seguimos entonces. Ahí. Cuando es menor a 20 semanas, hay proteína, además hay cefalea, dolor de cabeza, acúfenos, fosfenos, y como es menor a 20 semanas, pues es una hipertensión crónica, pero sobreagregada la preeclampsia. En estos casos debemos tener mucho cuidado porque es de elevada mortalidad. Y otro factor, otra clasificación, la eclampsia, que es una preeclampsia más convulsiones o coma, donde existen convulsiones tónico-clónicas. El síndrome de HELP, ya les decía, ¿no? Hemólisis, enzimas hepáticas elevadas, plaquetopenia. Miren, más la alteración de la deshidrogenasa láctica mayor a 700 unidades internacionales que nos indica que hay hemólisis. TGO o TGP elevadas, más de 40 y las plaquetas menor a 100.000. Entonces esta clasificación nos ayuda a nosotros poder definir qué tipo de trastorno hipertensivo es. Si es
antes de las 20 semanas, después de las 20 semanas, o solo es una hipertensión gestacional, o es una preeclampsia leve o severa, o aquel trastorno hipertensivo que va a llegar a eclampsia o síndrome de HELP. Bueno, ahí tenemos. Entonces, hablemos sobre la hipertensión crónica. Hipertensión crónica antes de las 20 semanas es la elevación tensional detectada antes de las 20 semanas de gestación. Se presenta en mujeres de 40 años de edad, multíparas y que tengan antecedentes familiares de hipertensión. Esta puede ser esencial o familiar. Prácticamente esta ya de factor donde toda la familia presenta tensiones arteriales elevadas, o secundaria como causa conocida como una afección renal. Entonces, la hipertensión crónica, la tensión arterial es de 140/90 antes del embarazo, porque se diagnostica antes de las 20 semanas de gestación. Entonces, no es atribuible a la enfermedad trofoblástica. ¿Qué quiere decir esto? Que la causa no es por el embarazo, sino es una tensión arterial que ya presentó anteriormente la paciente. Ahora sí. Entonces, la paciente antes de las 20 semanas ya tenía una presión, que era la presión aguda, con proteína, y se agrava la tensión arterial cuando la mujer ya queda embarazada. Tratamiento en estos casos, hay que hacer una vigilancia estrecha, por eso es importante el control prenatal temprano, observar si puede presentar una eclampsia. Ya debemos administrar antihipertensivos. ¿Ya? Podemos usar alfa-metildopa, la betalol, bueno, no hay en nuestro medio, pero ya están trayendo, ¿no? En Santa Cruz hay, es muy bueno el betalol. Los de primera línea, metildopa y nifedipino, que traen muy buena respuesta en nuestro medio. Ahora, a esta hipertensión crónica que tenía la paciente antes de las 20 semanas de gestación, se puede agregar la preeclampsia, que es una hipertensión esencial más preeclampsia, o una hipertensión crónica secundaria más preeclampsia, que se asocia a una aparición de proteinuria después de las 20 semanas de gestación, porque antes ya llevaba la tensión arterial. Esta proteinuria prácticamente es de inicio reciente, que equivale a mayor de 300 microgramos en 24 horas en mujeres gestantes. ¿Qué vemos? Un aumento repentino de la proteinuria, una alteración a nivel de las plaquetas que reducen, y en estos casos vamos a ver que la paciente en etapas tempranas presentó tensión arterial y luego, después de las 20 semanas, eliminación de proteínas. Hipertensión crónica agregada, todos los trastornos hipertensivos crónicos, independientemente de su causa, predisponen a la preeclampsia y eclampsia superpuestas. Por eso es hacer una detección anticipada de la tensión arterial, que es antes del embarazo, hacer un control antes de las 20 semanas y verificar si la hipertensión persiste mucho de tiempo después de las 12 semanas posparto. Ahí ya la paciente ya tiene un diagnóstico establecido de hipertensión. Factores. Dentro de estos tenemos antecedentes familiares, que es de causa esencial, la obesidad, anormalidades arteriales, la diabetes, el lupus y las injurias renales. Acá podemos ver una imagen, preeclampsia añadida a la hipertensión, que la hipertensión era crónica, la paciente ya antes de las 20 semanas tenía la tensión elevada. Entonces, esta tensión es mayor de 140/90, aparece después la proteinuria, después de las 20 semanas de gestación, ya nos establece un diagnóstico de hipertensión agregada a preeclampsia. O puede ser una hipertensión arterial crónica más hipertensión con proteinuria negativa, pero vamos a ver que las tensiones arteriales van a estar
elevadas y después de las 12 semanas aún persiste la tensión arterial. Preeclampsia, eclampsia. La preeclampsia es un síndrome clínico caracterizado por, es una definición antigua, hipertensión, proteinuria. Ahora, basta solo que la tensión esté elevada con signos de vasoespasmo, definimos como preeclampsia con o sin datos de severidad. Y eclampsia, que son convulsiones tónico-clónicas en pacientes con preeclampsia que no puede ser atribuida a otras causas. Incidencia. La OMS establece que más de 160.000 muertes se presenta en pacientes gestantes que tienen preeclampsia. La incidencia de 5% a 10% de los embarazos, pero de 5 a 9 veces mayor en países en vías de desarrollo. Es decir, que en nuestro medio hay mayor incidencia de morbimortalidad. Dentro de estos, los factores de riesgos para padecer preeclampsia, la que se presenta de mayor frecuencia es la hipertensión crónica, luego las nefropatías, las historias previas de tensiones arteriales, obesidad, diabetes, nulíparas, edad mayor de 34 años. Entonces se ha visto que la morbimortalidad es de 8 a 45% y una mortalidad perinatal de 1 al 33%. Vemos entonces en la preeclampsia que hay hipertensión, 140 a 90 milímetros de mercurio, mayor a 90 milímetros de mercurio en la diastólica, o hacer una valoración de la presión basal. Les decía, ¿no? En la sistólica se eleva 30 y en la diastólica 15. Asociados a estos, la proteinuria mayor a 300 miligramos en 24 horas. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener los trastornos hipertensivos? La nuliparidad, la primiparidad, embarazo en adolescencia, la exposición limitada a esperma, la inseminación artificial, actualmente se vio eso, ¿no? Varias fertilizaciones de alta o baja complejidad, la donación del ovocito, que son factores relacionados con el cónyuge, o que el cónyuge que ha sido padre de un embarazo con preeclampsia con otra mujer, o cónyuge hijo de madre con preeclampsia. Otros factores que no están relacionados al cónyuge es una historia previa de preeclampsia, la edad materna y una historia familiar de trastornos hipertensivos. Preeclampsia, entonces es un síndrome clínico caracterizado por hipertensión, proteinuria, edema. Bueno, basta que tenga una tensión elevada, ya diagnosticamos preeclampsia, cuando es 60 a 110, y más todavía si hay datos de vasoespasmo, con asociación después de las 20 semanas de gestación, durante el parto y puerperio, hasta las 12 semanas postparto. La tensión 140 la sistólica y 90 la diastólica. Bueno, la basal, siempre nos recordando, aumenta 30 milímetros y 15. Proteinuria mayor a 30 en 24 horas. ¿Qué más vamos a ver? Resistencia a la proteína C activa, anticuerpos antifosfolipídicos, anticuerpos anticoreolipídicos. Bueno, acá hay dos factores asociados, uno a la madre que les mencionaba, que puede ser por anticuerpos antifosfolipídicos, o relacionados a la propia gestación, es decir, al mismo embarazo, como la gestación múltiple, ¿ya? Donde hay dos productos, hay un aumento excesivo de la beta-HCG cuantitativa y a la vez un aumento de la tensión arterial. Otra causa, anormalidades congénitas estructurales en el producto y la mola, ¿ya? Pero estamos hablando una mola ya sea parcial o completa, cuando estos por el excesivo aporte de beta-HCG cuantitativa, al igual que el embarazo múltiple, hace de que la paciente presente una tensión arterial elevada. Vemos acá la figura, ¿no? La obesidad, una mala dieta no es adecuada, consumo inadecuado de alimentos. Entonces, ¿qué más está relacionado? Embarazo múltiple, anomalías congénitas, la mola y anomalías cromosómicas. La etiopatogenia. Esta parte prácticamente es muy... como les decía al inicio, no hay una causa muy bien determinada para decir que esa es la causa específica de los trastornos hipertensivos. Hay varios estudios que establecen, pero
hacen referencia como ser a causas de la alteración de la implantación, causas autoinmunes, una alteración en una nutrición no tan adecuada que nos puede llevar a los trastornos hipertensivos. Entonces, en la fisiopatología, prácticamente estos son los factores. Invasión trofoblástica anormal, es decir, los vasos uterinos no se dilatan. Una intolerancia inmunitaria entre tejidos maternos y feto-placentarios. Mala absorción de la madre a cambios cardiovasculares o inflamatorios del embarazo. Una deficiencia en la dieta y una influencia genética. Hace referencia que estos son los factores que pueden causar los trastornos hipertensivos, pero no está muy bien establecido, ¿no? Entonces, la etiología y el mecanismo de los trastornos hipertensivos son responsables de la patogenia de la preeclampsia. No se conoce con exactitud, pero se sabe que la placenta juega un papel importante en la patogénesis o el origen de la preeclampsia a causa de una placentación anormal, donde juega un papel importante los factores angiogénicos. Los factores angiogénicos y angiogénicos y antiangiogénicos, donde altera la disminución de la perfusión placentaria, hay una isquemia, una activación de la disfunción endotelial, una alteración a nivel de las prostaciclinas, prostaglandinas, la prostaciclinas y el óxido nitroso y el tromboxano A2. A ver, veamos entonces, desglosemos. Lo primero, una alteración en la invasión anormal trofoblástica. Sabemos muy bien que hay dos periodos de invasión, entre la 8 y 12 y la 18 y 22, ¿no? Donde a nivel de las arterias espirales, cuando está de manera normal, prácticamente el diámetro de los vasos está dilatado. ¿Para qué? Para que tenga buena perfusión uteroplacentaria. En cambio, en la preeclampsia, este diámetro de los vasos prácticamente está reducido. Entonces, el flujo uteroplacentario reduce, disminuyendo el aporte de oxígeno porque la luz arterial está reducida. Vemos acá una gráfica, mucho mejor. En un embarazo normal vemos mayor dilatación del vaso, la célula endotelial está activa, hay permeabilidad o flujo uteroplacentario adecuado, pero cuando hay una preeclampsia vemos que la luz arterial está muy reducida comparada con esta. ¿Por qué? Porque este es un estado alterado por una alteración, es decir, alteración de los factores antiangiogénicos y los factores angiogénicos que ayudan a que la placenta tenga buena implantación. Esto debería ser normal. Miren, lo normal, ¿se acuerdan? Les hablaba de las arcuatas rectas, luego venían las espirales. Estas deberían tener buena dilatación para el buen aporte del flujo uteroplacentario. Pero cuando hay trastornos hipertensivos, miren, el diámetro de estos vasos están prácticamente reducidos. Y como están reducidos, hay una reducción del flujo uteroplacentario, repercutiendo en el feto, causando una alteración en su desarrollo como restricción de crecimiento intrauterino. Vemos la otra teoría del daño celular endotelial. Lo normal debería estar vasodilatado por el óxido nítrico, pero vemos que hay vasoconstricción, porque el tromboxano A2 y las prostaglandinas cierran los vasos. En cambio, las prostaciclinas y el óxido nítrico vasodilatan. Entonces, acá vamos a ver alteraciones en aquellos factores angiogénicos y antiangiogénicos. Entonces, miren, se considera la prostaciclina y al factor relajante derivado del endotelio como mediadores más importantes de la vasodilatación. En cambio, tales células no solo segregan distintas sustancias vasodilatadoras, sino que también mediatizan la contracción del músculo liso vascular subyacente con factores derivados también con el endotelio como el tromboxano A2 y la prostaglandinas. Miren, las prostaglandinas y el tromboxano A2 causan vasoconstricción. En cambio, el óxido nítrico y las prostaciclinas vasodilatación.
Factores inmunitarios. La segunda causa, rechazo agudo de injerto, alteraciones de las formas de los bloqueadores contra sitios antiangiogénicos plaquetarios y células T auxiliares que están reducidas prácticamente. Otra causa, vasculopatías y cambios inflamatorios, como perturbación generalizada de la adaptación inflamatoria, donde está alterado el factor de necrosis tumoral y las interleuquinas, donde el óxido nítrico prácticamente va a haber un estrés oxidativo por los factores como ser macrófagos cargados de lípidos, células espumosas, activación de coagulación microvascular y aumento de la permeabilidad capilar que lleva a una salida del líquido del espacio intra al extravascular, ¿no? Salida de líquido. Otro factor nutricional, deficiencia de antioxidantes, la obesidad, que hace referencia a una activación endotelial y reacción inflamatoria sistémica relacionada con la ateroesclerosis. Otra causa, la proteína C reactiva, que es un inhibidor inflamatorio que está aumentada como factor nutricional que afecta a nivel de la permeabilización y el flujo uteroplacentario. Factores genéticos, tendencia hereditaria, trombofilias hereditarias. Entonces, acá vemos dos situaciones. Activación de células endoteliales, aumenta la coagulación. Miren, reduce las prostaglandinas y el óxido nítrico. Les decía que estos dos vasodilatan y aumenta el tromboxano y las prostaciclinas que prácticamente se van a ver alteradas. ¿A qué nos va a llevar a esto? Miren. Lo normal, deberíamos tener una arteria espiral vasodilatada para que tenga buen paso del flujo útero placentario y no debería ser como este factor donde vemos que el diámetro o la luz de la arteria prácticamente se ve muy reducida y el flujo útero placentario, es decir, flujo sanguíneo útero placentario está muy disminuido. Todo esto repercute en el feto, causando una restricción de crecimiento intrauterino. Entonces, un repaso de la fisiopatología, la preeclampsia. Hay una disfunción endotelial pregestacional, donde puede ser por causa de una placentación normal, que lleva a una disfunción endotelial, una preeclampsia materna tardía. O puede ser una placentación defectuosa, que prácticamente hay una disfunción endotelial con preeclampsia placentaria pero precoz, o de entrada un endotelio normal pregestacional pero con placentación defectuosa, o una placentación defectuosa donde el endotelio está normal pero lleva a un DPPRI o restricción de crecimiento. ¿Ya? Bueno, criterios. Hipertensión inducida por el embarazo, ya sabemos, ¿no? Presión diastólica mayor a 90, sistólica mayor a 140, después de las 20 semanas. ¿Cuándo decimos hipertensión gestacional? Cuando hay estas tensiones y la proteinura en orina está menor a 300 miligramos. ¿Y cuándo es leve? Cuando hay estas tensiones arteriales, pero la proteína es mayor, ya no es como acá menor, es mayor a 300 miligramos de litro. Perdón, 300 miligramos litro en 24 horas. En cambio, en la preeclampsia hay la tensión 140-90, pero ya hay asociados alteraciones a nivel del laboratorio y signos de vasospasmo. O solo puede ser una sola tensión arterial de 160-110 alterada, con proteína alterada, un dolor a nivel de epigastrio, que es Chaucher, o una clínica neurológica como cefalea y fotopsis. Prácticamente basta esto. Con una tensión de 140-90 consideramos como preeclampsia con datos de severidad. Y la eclampsia, aparición de convulsiones o coma en una paciente con criterios de hipertensión gestacional. Ya sabemos entonces cuándo es hipertensión gestacional, cuando solo tiene una tensión de 140-90, está normal la proteína, no está mayor a 300, más al contrario está menor. ¿Ya? Manifestaciones fisiopatológicas. Hay un aumento de la poscarga, la precarga se ve afectada, disminución del gasto cardíaco, activación endotelial. Hay una hemoconcentración, trombocitopenia, hipercoagulabilidad y hemólisis.
A nivel de la proteína, vamos a ver que a nivel renal se ven alteradas. Hay disminución del riego sanguíneo, hay un vasoespasmo renal. Disminuye el filtrado glomerular y aumenta el ácido úrico. Por eso pedimos reporte de ácido úrico, porque va a estar aumentado en la orina. Hay oliguria, una hipocalciuria. ¿Qué más? A nivel del hígado, alteraciones de la TGO, TGP. Vemos disfunción de la fibrina en el seno de la microcirculación hepática, hay lesión isquémica, hay necrosis hepatocelular y distensión de la cápsula de Gleason. Esto es importante porque las pacientes vienen y acuden a emergencia y nos refieren un dolor a nivel de hipocondrio derecho. Y nosotros prácticamente a veces obviamos y decimos, le duele la vesícula, dale un antiespasmódico y que vuelva y que se haga una ecografía hepatobilipancreática. Pero si vemos que están con tensiones arteriales elevadas, no debemos descartar la sospecha de la distensión de la cápsula de Gleason, porque ya es un cuadro severo. A nivel del cerebro, hay espasmo, que puede ser una hemorragia macroscópica, hay alteraciones de la regulación del tono vascular, eso lleva a cefalea, fotopsias y escotomas. Cuando hay convulsiones, ya prácticamente es una eclampsia donde puede haber una amaurosis. ¿Por qué se da todo esto? Porque hay un edema, sale líquido del espacio intra al extra, hay trombosis, hiperemia e isquemia, prácticamente se ve alterada, llevando a la paciente a cefalea, fotopsis y escotomas. Por eso les digo, si la tensión es de 140/90 y les dice dolor de cabeza, ya es preeclampsia con datos de severidad y nos debe llamar mucho la atención. A nivel de la placenta, vasoespasmo, porque hay una alteración como isquemia velocitaria, depósitos de fibrina, necrosis e infiltración de los vasos espirales, hay una aterosis aguda de las paredes de los vasos uterinos y un riego uterino placentario afectado. Diagnóstico. Importante hacer un control prenatal temprano para ver la historia clínica, la ganancia de peso, incremento de la tensión arterial, porque puede haber pacientes que tengan una tensión de 80/60 y aumente 30 la sistólica y 15 la diastólica, y viendo esos resultados podemos decir no está elevada. Pero si vemos ese incremento ya nos llama la atención para hacer un control adecuado en estas pacientes. Por eso es importante la presión basal. Otras herramientas de diagnósticos actualmente manejadas son el Doppler de la arteria uterina. Importante hacer en etapas tempranas para ver si el índice de resistencia aumentada y el índice de pulsatilidad está aumentado. ¿Qué más? Marcadores bioquímicos, pero esto es la cuestión, es el factor económico, no todos lo hacen. Acá lo que se valora es el PAP-A, ¿ya? También suele hallarse bajos en los factores de crecimiento placentario o la proteína A producida por el feto. Pero no tenemos, no todas las unidades hospitalarias cuentan con esto, pero es muy importante como factor predictor de los trastornos hipertensivos. Otro, la dilatación fluida de la arteria braquial. Es la medición por ultrasonido de la dilatación arterial tras 5 minutos de compresión. Dilatación patológica es menor a 11% y en el primer y segundo trimestre. Miren, en este caso vemos basal al estímulo y a la respuesta, ¿ya? Cuando tomamos la tensión arterial. Entonces, como objetivo, nuestro tratamiento para prevenir la eclampsia, sulfato de magnesio, el esquema SUSPA. Usar antihipertensivos cuando la tensión arterial es mayor a 110. Podemos usar nifedipino. Si es menor de 34 semanas, hacer maduración pulmonar. Y si vemos que no baja la tensión arterial a pesar de haber pasado el esquema SUSPAN y haber dado el antihipertensivo, pasamos a una referencia para que sea valorada y resuelta en la unidad que corresponde. Vías de finalización. Cuando agravan los síntomas, hay convulsiones, la tensión no baja, la distólica de 110, la sistólica de 160, hay poca orina, poca diuresis, hay plaquetopenia, hay compromiso fetal con un ILA menor a 4, perfil de 4/10,
Acá valoramos, ¿no? Respiración, tono, movimiento y la frecuencia cardíaca y líquido amniótico. La arteria umbilical tiene un índice de resistencia y pulsatilidad que están aumentadas, hay ausencia o inversión de la diástole. Acá vemos una onda, esta onda es, normalmente deberíamos estar así, pero vemos disminución y eso afecta la arteria uterina. La arteria cerebral media, hay disminución del índice de resistencia y pulsatilidad. En este caso debería estar así más resistente, pero está más vasodilatada porque hay redistribución del flujo en el producto. Relación del índice de resistencia, arteria cerebral media y ratio cerebro y arteria uterina menor a 1. Es importante entonces en estos casos hacer un monitoreo fetal electrónico no tranquilizador que prácticamente nos indica que debemos tomar la conducta de manera inmediata. Tratamiento: terminar el embarazo con el menor trauma posible, nacimiento de un lactante que después muestre crecimiento y desarrollo adecuado y restitución completa de la salud materna. Lineamientos generales: mantenimientos funcionales vitales, prevención y control, control de la tensión arterial, expandir el volumen circulatorio. Para que veamos, la mejor respuesta para un tratamiento de la tensión arterial es interrumpir el embarazo, sea por vía del canal del parto o vía cesárea, vía alta. ¿Ya? Preeclampsia leve: reposo, hacer vigilancia, dieta regular, hacer una cardiotocografía, vigilar el peso, dar antihipertensivos. Los IECAS siempre no dar, debemos evitar. ¿Por qué? Porque podemos cerrar el vaso y causar óbitos. No dar IECA, solo damos alfa-metildopa, labetalol y nifedipino. ¿Ya? Valorar si hay oligohidramios, restricción de crecimiento, malformaciones óseas o persistencia del conducto arterioso. En una preeclampsia severa, hacemos hospitalización, reposo, damos hipotensores específicos, la hidralazina por vía venosa, el alfa-metildopa, el labetalol muy bueno pero de costo elevado, los antagonistas de calcio como el nifedipino y como no es un antihipertensivo el sulfato de magnesio, sino un neuroprotector, damos el sulfato de magnesio o esquema SUSPAM. 4 ampollas en 200 ml de solución dextrosa fisiológica como dosis de ataque, luego 10 ampollas, esto ya para un tiempo de 10 horas o 24. Tratamiento: nifedipino, inhibir el ingreso de calcio en el músculo liso porque es calcio antagonista, bloqueadores de canales de calcio lento, máximo 60 miligramos, es decir, 6 comprimidos de 10 miligramos. La hidralazina, un vasodilatador arterial directo, dosis de 5 miligramos IV para impregnación. Muy bueno este medicamento. En la eclampsia, cuando ya hay convulsiones tónicas clónicas generalizadas, ya pues hay una complicación como el desprendimiento de prematuro de placenta, déficit neurológico en la paciente, neumonía por broncoaspiración que causa una mortalidad elevada, edema pulmonar, paro cardiopulmonar, injurias renales y muerte materna. No debemos llegar a la eclampsia, para eso se hace un control estricto y temprano. En las convulsiones empiezan alrededor de la boca en forma de contracciones faciales espasmódicas, después acude a todo el cuerpo, regido por una contracción muscular generalizada. ¿Qué hacemos? Tratamiento: sulfato de magnesio. Miren, 4 gramos IV dosis de ataque. Mantenimiento 2 gramos cada hora. Podemos apoyarnos con el diazepam, dosis de ataque 40 miligramos IV, una de mantenimiento 10 miligramos hora. ¿Ya? O usar barbitúricos de acción corta, como el tiopental, aminobarbital. No debemos tener miedo. Agarremos esquema SUSPAM, agarremos 4 ampollas. ¿Han visto la cajita? Contiene 14. De esas agarramos, colocamos 4 y el resto en la solución. O agarrar diazepam si está convulsionando. Y de inmediato interrumpir el parto, ya sea por cesárea en este caso, ¿no? Porque es ya urgente. Complicaciones maternas, ¿qué más vamos a ver? Coagulopatías, desprendimiento de placenta, edema de pulmón, insuficiencia renal, eclampsia, ictus, muerte y riesgo de enfermedad cardiovascular. Complicaciones neonatales, puede ser prematuro el producto, puede tener RCIU,
una hipoxia con complicaciones neurológicas y muerte perinatal. Entonces, para la hipertensión gestacional, recordemos, no aparece preeclampsia, la presión normal después de las 12 semanas. ¿Cómo diagnosticamos? Presión 140-90, no hay proteína, puede haber cefalea, dolor epigástrico, pero a las 12 semanas ya remite la tensión. Eso nos indica de que fue una hipertensión gestacional. Clasificamos como leve y severa. Bueno, ya esto es para decir que es preeclampsia, ¿no? Sin datos de severidad y con datos de severidad. Hipertensión gestacional, manejo, control médico, estricto, toma de la tensión arterial y se indica un régimen hiposódico. Tratamiento, antihipertensivos recomendados, alfa-metildopa, esto puede ser cada 8 horas. Nifedipino, hidralazina, bueno, esto es las unidades hospitalarias, al igual que el labetalol. Ahora, ¿cuál es lo malo de esta patología? El HELP. ¿Y qué es HELP? Prácticamente es un síndrome donde hay alteraciones a nivel hepático, como ser hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetopenia. Esto ocurre entre el 5 y el 0,9% de todos los embarazos en aquellos pacientes que tienen preeclampsia. Siempre está asociado a aparición a convulsiones perinatales y aumenta la morbimortalidad, ¿ya? Entonces debemos tener mucho cuidado, hacer un control estricto para evitar complicaciones en la paciente gestante. HELP, ¿qué se refiere? Hemólisis, enzimas hepáticas elevadas, trombocitopenia. Es igual que la preeclampsia grave y es una indicación para proceder al parto a fin de evitar poner en peligro la salud de la madre. ¿Por qué? Acá se ve comprometido la porción hepática y compromete la vitalidad de la paciente gestante. En el síndrome de HELP, ¿cómo la categorizamos? Primero, vamos a ver criterios añadidos. Ya les decía, hemólisis, enzimas hepáticas elevadas, plaquetopenia. La variante puede ser la tensión arterial, no necesita que siempre tenga tensión arterial elevada más proteína, puede ser solo tensión elevada y hay estos criterios añadidos. Cuadro clínico, gestante en la segunda mitad del embarazo con dolor en el hipogastrio o de hipocondrio derecho, que es Chaucier positivo, distensión de la cápsula de Gleason, asociado o no a náuseas y vómitos, criterios de deshidrogenasa láctica que está alterada, y una mortalidad que llega al 20%. ¿Cuáles tenemos? Clase 1, clase 2, clase 3. Mucho depende esto de las plaquetas. Clase 1 es con una plaqueta menor a 50.000. La clase 2 entre 100.000 y la clase menor a 150.000. Entonces el HELP es una complicación en el embarazo que pone el riesgo de vida de la madre y del feto. Complicaciones intrahepáticas, multisistémicas, complicaciones durante el embarazo, puede haber un hematoma subcapsular hepático, rotura hepática, desprendimiento de PPNI, coagulación intravascular diseminada, hemorragia obstétrica, desprendimiento retiniano, infarto o hemorragia cerebral. La mortalidad prácticamente es elevada en estos casos porque hemorragia cerebral, coagulación intravascular diseminada, sepsis y rotura hepática. No debemos llegar a esto, por eso es importante valorar el laboratorio, la tensión arterial y ver cambios en los resultados de la presión en su primer control y en el control que es realizado posteriormente. Criterios diagnóstico: hemólisis microangiopática, trombocitopenia, disfunción hepatocelular. Tratamiento: interrumpir el embarazo por cesárea y dar corticosteroides de tipo dexametasona. Estabilizar a la paciente, transfundir plaquetas, transfusión en la paciente con cifras menores a 50.000. ¿Ya? Si hacemos cesárea, debemos pasar sí o sí paquetes. Bueno, aquí estamos. A ver, voy a cortar.